Señoras y señores, en nuestro documental de hoy vamos a hablar de ciudadanos de primera y de segunda, pero no en función de su equipo de fútbol, sino del idioma. No deja de ser curioso que el idioma, la lengua que utilizamos para comunicarnos, lejos de acercarnos, sirva para marcar fronteras incluso dentro de nuestro propio país. En Cataluña hemos podido comprobar cómo las autoridades han extremado tanto el celo en la enseñanza de su lengua materna, del catalán, que discriminan a aquellos que desean expresarse en la lengua común de este país, el español, también lengua oficial en Cataluña. Algunas familias, llegadas a Cataluña desde otras zonas del país, nos cuentan cómo sus hijos deben acudir a clases de acogida, como hacen los niños de origen extranjero, para poder seguir las enseñanzas obligatorias en centros públicos o concertados catalanes. La imposición del catalán es tal que incluso llega a vulnerar el derecho a la libre elección de centro de enseñanza, que debe ser válido en cualquier punto del país, como recoge la Constitución. Pero no solo es en la educación. La vida administrativa, económica, judicial se convierte en una barrera para muchos ciudadanos españoles que, llegados a Cataluña, se sienten extranjeros en su propio país. Son ciudadanos de segunda. Estamos en Barcelona. Acudimos al Colegio Público Joan Miró para escolarizar a un niño de 6 años en primero de primaria. Nuestro objetivo es que reciba las clases en castellano, algo a lo que tiene derecho por ley. Yo quería saber si el crío podía hacer el curso en castellano. No. A veure, l'escola pública en Catalunya és en català. Ahí la lengua castellana, pero es en catalán. Piensa que los niños lo aprenden en 10 clases. El derecho a recibir la educación en castellano está reconocido en Cataluña por ley hasta el tercer curso de educación primaria. Siempre que hay un derecho reconocido y alguien lo reclama, se le concede este derecho, o sea, no hay duda. Sin embargo, esos derechos, a la hora de la verdad, parecen no existir. El caso del Colegio Joan Miró no es un caso aislado. Cuando el catalán se cruza en el camino de alguien que no lo habla, le convierte en un ciudadano de segunda. Un profesor particular le van a poner al niño castellano, como si fuera el niño castellano, yo qué sé, el niño de 2 cabezas. Porque hay gente que no, es que yo no quiero que hablen catalán. A mí me sabe mal, pero váyase, por favor. El que está contra el nacionalismo és un fascista. Jo en este caso aquí soy un artista. En tot cas és un problema que sortirà a la tele nostra, no Telemadrid, que m'importen si a Catalunya què estan defensant el castellano parlant. En los comercios, en las señales, en los colegios, en las calles, en los organismos públicos, en los restaurantes, en los carteles de prohibido, en el transporte público, en los aparcamientos, todo en catalán, solo en catalán. ¿Qué está sucediendo con el castellano en Cataluña? ¿Está quizá en peligro de extinción? El profesor de filosofía de la Universidad de Barcelona, Francisco Caja, así lo cree. A Francisco le han amenazado, le han boicoteado en las aulas y ha tenido que recurrir a una escolta para poder ir a clase. Y todo simplemente por defender el castellano. Somos los castellanohablantes los que estamos discriminados por razón de lengua y, por supuesto, lo que es inadmisible es que haya desaparecido el castellano, la lengua, insisto, de la mayoría de los catalanes del espacio público. Ese es el problema de Cataluña. Carmelo González es de origen canario, pero a principios de los 80 llegó a Cataluña. Ha intentado por todos los medios escolarizar a su hija en su lengua materna, el castellano, en un colegio público de Sitges. Sin embargo, algo tan aparentemente normal
ha acabado convirtiéndose en un auténtico problema. En el Departamento de Educación de la Generalitat se lo dejaron bien claro desde el principio. La niña iba a ser educada en catalán. La consejería nos responde muy rápidamente diciendo que no nos preocupemos por el tema del catalán, que los niños lo aprenden rápidamente. Les interpelamos diciendo que quizás no habían entendido nuestra pregunta, que no teníamos duda de que el catalán se puede aprender muy rápidamente, pero que nosotros queríamos, por diversas razones, entre otras el cumplimiento de la ley, que la niña fuera educada en castellano. Por ley, los niños tienen derecho a recibir su primera enseñanza en castellano. Sin embargo, la teoría y la práctica, cuando se trata de este tema, no van de la mano. Queremos comprobarlo por nosotros mismos y acudimos al colegio Bedrún Àngels de Barcelona. En este caso se trata de un centro privado concertado. ¿Puedo encontrar, que reciba las clases en castellano o no? No, aquí son en catalán. Aquí las clases son en catalán. Entonces, ahí está la asignatura de castellano, y la de inglés y la de francés. Está. Pero las clases son en catalán. O sea, matemáticas, historia y todo eso. Todo en catalán, sí. Tratar de cortarles el acceso, el conocimiento profundo de esta lengua, incluso como una lengua propia, pues eso es una operación que yo creo insensata, totalmente suicida, es un boomerang absolutamente estúpido. El castellano es relegado al mismo nivel que idiomas extranjeros como el inglés o el francés. Nosotros seguimos intentando escolarizar a un niño de 6 años en castellano. En esta ocasión nos dirigimos a un centro religioso, el Laboré, pero la respuesta parece ser siempre la misma en todos los colegios. No van a mirar a un niño solo, a enseñar a este niño solo en esta lengua, ¿no? Claro, sí, hombre, yo eso lo entiendo. Pero lo que quiero decir es que si mi hijo va a tener que aprender catalán para poder estudiar en Cataluña. Claro. Aprenderá de todo. Ya le digo que tienen que aprender de todo. Y si no, buscan una clase especial para él, para no tener más que esa clase a esa altura. Carmelo, el padre canario que lleva 2 años intentando escolarizar a su hija en castellano, emprendió una gran lucha legal y administrativa. La respuesta que le dieron desde la Generalitat era que el profesor se dirigiría a la niña en castellano, mientras que el resto de sus compañeros seguirían la clase en catalán. No queremos que se le dé una atención individualizada en la que a los demás se les hable en catalán y a la niña en español. Nos parece absolutamente terrible esa solución, discriminadora en sí misma. Queremos que la niña sea escolarizada en castellano, en su lengua materna. En definitiva, es algo tan elemental como queremos que nuestros hijos sean educados en su lengua materna en su propio país, algo tan sencillo como eso, ¿no? Un profesor particular le van a poner al niño castellano, como si fuera el niño castellano, yo qué sé, el niño de 2 cabezas. No, si es la mayoría de los niños los que hablan castellano, que tienen como lengua materna el castellano. A la hija de Carmelo no solo se le ha negado el derecho a recibir la primera enseñanza en su lengua materna, sino que además no puede acceder a una enseñanza pública y gratuita. Ahora va a una escuela inglesa. 650 euros al mes, cada niño, pues multipliquen, en un país donde pagamos a gusto religiosamente nuestros impuestos, pero que no nos da ese servicio elemental que es la enseñanza pública. Se llaman Marcela, Melinda, Carla y Chen. Provienen de Bolivia, El Salvador y China. Acaban de llegar a un país nuevo. 3 de ellos ya conocen el castellano, es su lengua materna. Sin embargo, el idioma se convierte para los pequeños en un obstáculo. Y es que pese a conocer la lengua común de todos los españoles, se ven obligados a aprender otro más, el catalán. Sin él no podrán seguir las clases como el resto de sus compañeros. Hasta que no lo consigan, deberán acudir a las llamadas clases de acogida.